Público en general, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a explicarles sobre la planificación de una obra, ruta crítica, ampliaciones y cronograma de obras. Estos temas pertenecen al curso de Administración de Obras y Proyectos. Bueno, como una breve introducción, vamos a explicarles. La planificación de una obra civil es esencial para garantizar el éxito de un proyecto. Permite definir el alcance, estimar los recursos, establecer un cronograma, gestionar los riesgos, controlar los costos, asegurar la calidad y mejorar la eficiencia de una obra. Una planificación es base para cualquier construcción. La ruta crítica es la secuencia de actividades dentro de un proyecto que determina la duración total de la obra. Bueno, es un camino que se debe hacer dentro de un cronograma del proyecto para evitar cualquier retraso. La ruta crítica nos ayuda a identificar actividades críticas que determinan la duración total del proyecto y analizar cómo los retrasos pueden causar o impactar en cualquier obra. Ampliaciones de plazo. Para evitar las ampliaciones debemos hacer una previa evaluación sobre las causas que más se dan en una obra, como puede ser condiciones climáticas, cambios de diseño o también demora o falta de material en obra. Las paralizaciones de obra son muy frecuentes en las obras debido a que no se hace un buen estudio o, bueno, para evitar dichas paralizaciones debemos hacer una previa evaluación sobre cuánto material vamos a usar, los cambios climáticos, también debemos considerar eh, la parte administrativa, ya que puede haber cambios como del supervisor o residente que viniendo o incluyéndose en la obra, pues puede hacer modificaciones, lo cual causa una paralización en la obra también. Arbitrajes. Estudiar los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la norma vigente, con énfasis en los arbitrajes como herramienta para resolver disputas relacionadas con plazos, costos o incumplimientos contractuales. Justificación por relevancia, impacto económico y social. Los proyectos de construcción civil tienen un impacto significativo en el desarrollo económico y social de una región. Una mala planificación o gestión puede derivar muchos retrasos o sobrecostos y conflictos, afectando no solo a las empresas, sino también a la comunidad beneficiaria de dicha obra. Por ello es crucial estudiar y aplicar métodos que garanticen una eficiente ejecución de obra. Prevención de riesgos y conflictos. Durante la ejecución de una obra es común enfrentar imprevistos como condiciones climáticas adversas, cambios en el diseño, demoras en la entrega de materiales o problemas técnicos. Estos factores pueden generar paralizaciones, ampliaciones de plazo y disputas entre partes involucradas. Cumplimientos de plazos o presupuestos. La identificación de la ruta crítica y la elaboración de cronogramas realistas son herramientas clave para cumplir con los plazos y presupuestos establecidos. Un estudio detallado de estos aspectos contribuye a mejorar la eficiencia en la ejecución de obra. Aplicación de la normativa vigente. En el ámbito de la construcción, el cumplimiento de las normativas vigentes es esencial para garantizar la legalidad y la transparencia de los procesos. En este trabajo hemos estudiado bastante las normas vigentes para realizar nuestras obras y evitar problemas a futuro, ¿no? Y para evitar problemas como desastres que puedan incluso llevarse vidas. Contribución al sector de la construcción. Finalmente, en este trabajo hemos hecho el estudio de generar recomendaciones, propuestas que contribuyan a mejorar la gestión de proyectos de construcción. Al analizar casos reales y proporcionar soluciones basadas en nuestra normativa.
Justificación técnica. Aplicación de metodologías probadas. La planificación de obras y la gestión de proyectos se basan en metodologías ampliamente validadas en el ámbito de la ingeniería civil, como el método de la ruta crítica, el método PERT, diagramas de Gantt y técnicas de análisis de riesgo. Estas herramientas permiten optimizar los recursos y cumplir con los plazos y minimizar costos. Análisis de la normativa vigente. En nuestro trabajo hemos incluido a detalle las normativas legal y la técnica relacionada con la construcción, ampliaciones de plazo, paralizaciones y arbitrajes. Esto asegura que las propuestas y conclusiones están alineadas con los marcos regulatorios actuales, lo que le otorga validez técnica y legal. Enfoque en la gestión de riesgos. Se abordarán técnicas de identificación, evaluación, mitigación de riesgos, lo cual es fundamental para garantizar la viabilidad técnica de un proyecto. Esto incluye el análisis de factores como condiciones climáticas, disponibilidad de materiales, cambios en el diseño y otros imprevistos. Estudio de casos reales. El trabajo se apoya en casos reales e hipotéticos que permiten ilustrar la aplicación de las metodologías, herramientas y propuestas. Esto no solo le da un enfoque práctico al estudio, sino que también valida técnicamente las soluciones planteadas. Recursos para una buena planificación de obra. Tenemos el uso de software, estrategias de análisis de normativa, enfoque en la gestión de riesgos, estudios de casos reales, optimización de recursos y plazos, resolución de conflictos técnicos legales. Justificación social y contribución al desarrollo de infraestructura. Las obras civiles, como carreteras, puentes, hospitales, escuelas, viviendas y entre otros, son fundamentales para el bienestar y progreso de una sociedad. Una planificación eficiente y una gestión adecuada de estos proyectos garantizan su culminación oportuna, ¿no?, dentro del cronograma que esté previsto. Generación de empleo y dinamización económica. Los proyectos de construcción son una fuente importante de empleo, especialmente para profesionales técnicos y, bueno, varias personas especializadas dentro de la construcción. Reducción de impactos negativos en la comunidad. Las paralizaciones de obra, los retrasos y los conflictos contractuales no solo afectan a las empresas involucradas, sino también a los beneficiarios. Por ejemplo, una obra inconclusa puede generar inseguridad, contaminación o también bloqueos de tránsito, entre otros. Bueno, también tenemos la resolución pacífica de conflictos, mejora la calidad de vida, fortalecimiento de la confianza en el sector de construcción, la inclusión social y desarrollo sostenible. Y bueno, hacer valer las normativas. Planificación de obras civiles. La planificación es una fase crítica en la gestión de proyectos de construcción. Según Project Manager Institute, la planificación incluye la definición de objetivos, la asignación de recursos y la elaboración de cronogramas. En el contexto peruano, el Reglamento de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo número 082 del 2019, establece el lineamiento específico para la planificación de obras públicas. Ruta crítica y métodos de programación. El método de la ruta crítica, CPM, y el método PERT son herramientas esenciales para la gestión de plazos en proyectos de construcción. Ketzner destaca que la ruta crítica identifica las actividades que determinan la duración total del proyecto, permitiendo optimizar recursos y tiempo. Ampliaciones de plazo en proyectos de construcción. Las ampliaciones de plazo son muy comunes en los proyectos de construcción debido a factores como condiciones climáticas, cambios en diseño que ya hemos explicado antes. Según la Ley de Contrataciones del Estado, Ley número 30.225, las ampliaciones deben justificarse y ser aprobadas según procedimientos establecidos. Ley de Contrataciones del Estado Perú, del Estado,
Es el número 30225 del 2014. Bueno, doy pase a mi compañero. Tu micro, compañero. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es la ruta crítica. La ruta crítica es un concepto fundamental en la gestión de proyectos y se refiere a la secuencia de actividades que determinan la duración total del proyecto. Es decir, es el camino más largo a través del proyecto y cualquier retraso en una de las actividades. La ruta crítica impactará directamente en la fecha de finalización del proyecto. En el contexto de la que preguntaste anteriormente sobre la ruta de viaje en el Perú, la ruta crítica sería aquella que se permite llegar a un punto A y a un punto B en el menor tiempo posible, considerando los factores como la distancia, el tráfico, clima y otros posibles contratiempos. Identificar la ruta crítica es crucial para, para planificar programas, proyectos de manera efectiva, identificar los posibles cuellos de botella o retrasos, asignar recursos de manera óptima, monitorear el progreso del proyecto y tomar medidas correctivas si es necesario. Continuamos, ¿no? Pasos para hacer una ruta crítica. Tenemos lo que es descripción detallada de las tareas, identificación de los factores independientes, establecimiento de la secuencia lógica de las actividades, estimación precisa de la duración de las actividades y también identificación de camino crítico. También vamos a hablar lo que es la descripción detallada de las tareas. El primer paso crucial es realizar una descripción exhaustiva de cada tarea o actividades que componen el proyecto. Esto implica definir claramente el alcance de cada tarea, los entregables esperados, los recursos necesarios personal, material o equipos, y los criterios de aceptación para su finalización. Una descripción detallada de las tareas proporcionada una base sólida para la planificación y programación del proyecto. Establecimiento de la secuencia lógica de las actividades. Una vez que se han descrito las tareas, es fundamental establecer la secuencia lógica en la que deben realizar. Esto implica identificar las dependencias entre las tareas, es decir, qué tareas deben cumplirse antes de qué otras pueden comenzar. Siguiente, compañero. Hablamos lo que es la identificación de los factores dependientes. Dentro de la secuencia de actividades es esencial identificar los factores dependientes que pueden afectar el inicio y la finalización de una tarea. Estos factores pueden ser internos, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, la finalización de tareas previas, y externos, por ejemplo, la aprobación de un permiso, la entrega de materiales por un proveedor. Identificación de factores dependientes permite anticipar posibles retrasos y planificar medidas de mitigación. También vamos a hablar lo que es estimación precisa de la duración de las actividades. Para cada tarea es necesario estimar con precisión su duración, es decir, el tiempo necesario para complementarla. Esta estimación debe basarse en datos históricos, experiencia previa, opiniones de expertos y cualquier otra información relevante. Identificación del camino crítico. El camino crítico es la secuencia de tareas que determina la duración más corta posible. El proyecto, cualquier retraso,
en una tarea del camino crítico. Impactará directamente en la fecha de finalización del proyecto. También vamos a hablar lo que es elaboración de una tabla de secuencia de actividades. Para visualizar la gestión, la secuencia de actividades, es útil elaborar una tabla que incluye información relevante para cada tarea, como su descripción, duración, dependencia, recursos asignados, fecha de inicio y finalización. Elevación y asignación óptima de recursos. Es fundamental evaluar los recursos posibles, personal, materiales, equipos, y asignarlos de manera óptima a las diferentes tareas y proyectos. Esto implica considerar la habilidad y la disponibilidad de cada recurso, así como las necesidades de cada tarea. También vamos a hablar de lo que es determinación de la holgura total de las actividades. La holgura total de actividades es la cantidad de tiempo que se puede retrasar sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Determinar la holgura total en las actividades permite identificar aquellas que tienen mayor flexibilidad y aquellas que son más críticas. Esta información es útil para la gestión de recursos y la toma de decisiones en caso de retrasos. También vamos a hablar de lo que es revisión y monitoreo de continuo de la ruta crítica. La ruta crítica debe revisarse y monitorearse continuamente a lo largo del proyecto. A medida que se completan las tareas y se dispone de nueva información, es posible que la ruta crítica cambie. Es importante estar alerta a estos cambios y ajustar la planificación y programación del proyecto en consecuencia. Gestión proactiva de las expectativas de los interesados. La gestión de las actividades de los interesados, cliente, patrocinadores, equipo del proyecto, etc. Es un aspecto clave para el éxito del proyecto. Es importante comunicar de manera clara y transparente el proceso del proyecto, los posibles riesgos y retrasos y las medidas que se están tomando para mitigarlas. Una gestión proactiva de las expectativas ayuda a evitar malentendidos y conflictos. ¿No? El diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta visual utilizada en la gestión del proyecto para representar gráficamente el programa de un proyecto. Muestra las diferentes tareas o actividades que componen el proyecto, su relación de dependencia entre ellas y la secuencia en la que deben realizarse. Componentes de un diagrama de Gantt. Ejemplo, horizontal. Representa el tiempo generalmente en días, semanas o meses. En eje vertical, ¿no? Lista las diferentes tareas y actividades del proyecto. Barras horizontales, representación, la duración de cada tarea. La longitud de la barra indica la duración de la tarea y su posición en el eje horizontal. Indica cuándo comienza y cuándo termina. Dependencia. Se muestra mediante fechas que conectan las tareas, ¿no? Una flecha que va de tarea A y la tarea B. Indica que la tarea A debe complementarse antes que el punto comenzar la tarea B. Hitos. Representan puntos de control importantes en el proyecto, como la finalización de una fase y la entrega de un entregable. Uso del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta muy útil para la planificación y programación y seguimiento de proyectos. Algunos de sus usos más comunes son: planificación. Permite identificar las tareas necesarias para completar el proyecto, estimar su duración y establecer la secuencia en la que debe realizarse. Programación. Ayuda a asignar recursos a diferentes tareas y a establecer un cronograma realista para la ejecución del proyecto.
Seguimiento. Facilita el seguimiento del progreso del proyecto, comparando la planificación con la que ejecuta y tomando medidas correctas a caso de desviaciones. Comunicación. Sirve como herramienta de comunicación entre los diferentes miembros del equipo del proyecto, así como los stakeholders y interesados. Ventajas del diagrama de Gauss y diagrama de Gauss, ¿no? Hablamos lo que es la visualización clara. Permite visualizar de forma clara y sencilla el programa del proyecto. Fácil de entender. Es fácil de entender y utilizar, incluso para personas sin conocimientos técnicos en gestión de proyectos. Flexibilidad. Se puede adaptar a proyectos a cualquier tamaño o complejidad. Útil para la toma de decisiones. Proporciona información valiosa para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, la gestión de riesgo y resolución de problemas. No muestra a las dependencias complejas. No es adecuado para representar dependencias complejas entre tareas. Puede ser difícil de actualizar. Actualizar el diagrama de Gauss puede ser laborioso, especialmente en proyectos grandes y complejos. No muestra la ruta crítica, no identifica la ruta crítica del proyecto, es decir, la secuencia de tareas o determina la duración total del proyecto. Herramientas para crear diagramas de Gantt. El diagrama de Gantt planifica tu proyecto, ¿no? Como vemos ahí en el gráfico, tenemos, ¿no?, la aplicación de, por ejemplo, ahí podemos poner ventas, operaciones, diseño, marketing, todo, ¿no? Y ponemos lo que es los meses. Eso también existen numerosas herramientas de software que facilitan la creación de gestión de diagramas de Gantt. Algunas de las más populares son, ¿no?, Microsoft Project, Google Sheet, Asana, Trello y Monday.com. Pasamos con la continuación con el compañero Chuquichampi. Mi nombre es Juan Chuquichampi y voy a continuar con la... Yo les voy a hablar acerca del método. El camino crítico. El método del camino crítico, CPM, es conocido, ¿no?, por estas siglas en inglés, que se llama Critical Path Method, y va a ser una técnica de gestión de proyectos que se utiliza para planificar, programar, controlar proyectos complejos. El objetivo principal va a ser identificar la secuencia de actividades que determinen la duración más corta posible del proyecto, conocida también como el camino crítico, el cual les voy a explicar en diapositivas siguientes. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el CPM? El CPM se va a basar en la creación de un modelo de proyecto que va a incluir una lista de actividades que les voy a detallar en los siguientes pasos, ¿no? Primero se va a identificar todas las actividades necesarias para completar el proyecto. Como segundo paso, se va a estimar el tiempo necesario para completar cada actividad. Y por último, se tiene que identificar las relaciones entre las actividades. O sea, quiere decir que las actividades deben completarse antes de que otras puedan comenzar. Ahí podemos ver en el gráfico su fórmula, ¿no? CPM va a ser igual a costo total sobre lo que sería el resultado de visualizaciones entre 1000. Siguiente, por favor. Identificación del camino crítico. El camino crítico va a ser la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto.
Esto quiere decir que cualquier retraso en una actividad del camino crítico va a retrasar todo el proyecto, ¿no? Las actividades que no están dentro del camino crítico van a tener cierta flexibilidad o holgura, lo que significa que pueden retrasarse un poco sin afectar la fecha de finalización del proyecto. La importancia de identificar el camino crítico, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, que como primera importancia es la asignación eficiente de recursos, nos da la gestión de riesgos, tenemos gestión de tiempo y identificación de dependencias, ¿no? Siguiente, por favor. Los beneficios del CPM. El CPM nos va a ofrecer numerosos beneficios en la gestión de proyectos, como por ejemplo, ¿no? Una mejor planificación, ya que va a permitir identificar las actividades críticas y planificar el proyecto de manera más efectiva. Nos ofrece también mayor control, ya que va a facilitar el seguimiento del progreso del proyecto y la identificación de posibles retrasos. También nos da una mejor asignación de recursos, ya que va a ayudar a asignar los recursos de manera más eficiente a las actividades críticas. Y por último, nos da una reducción de la duración del proyecto, ¿no? Al identificar el camino crítico, nosotros podemos tomar medidas para reducir la duración de las actividades críticas, ¿no? Y por lo tanto nos va a dar la duración total del proyecto. Siguiente, por favor. Pero así como tiene beneficios, también va a tener limitaciones, ¿no? El CPM. Y algunas de esas limitaciones van a hacer que va a requerir información precisa. La precisión del CPM depende de la exactitud de la información sobre las actividades y sus duraciones. También otra de sus limitaciones es que no considera la incertidumbre. Y es que el CPM asume que las duraciones de las actividades son conocidas y fijas. Y lo que no siempre es el caso, ¿no? En lo que va a pasar en la realidad. Y otra limitación es que puede ser complejo, ¿no? Ya que para proyectos grandes y complejos, el diagrama de red puede ser difícil de manejar. Siguiente, por favor. Herramientas para el CPM. Van a existir diferentes herramientas de software que van a facilitar, ¿no? La aplicación del CPM, como por ejemplo el Microsoft Project, Primavera P6 y muchas otras, ¿no? Estas herramientas van a permitir crear diagramas de red, calcular el camino crítico y realizar el seguimiento del proceso del proyecto. Como vemos en el gráfico, ¿no? Luego ya, siguiente, ¿no? Diagrama de PERT. Ese es otro método, ¿no? El diagrama de PERT es la técnica de revisión y evaluación de programas, por sus siglas en inglés, ¿no? Es una herramienta de gestión de proyectos que se va a utilizar para planificar, programar y controlar proyectos complejos. Dicho diagrama de PERT nos va a proporcionar una representación visual de las actividades del proyecto, sus dependencias y la secuencia en la que deben realizarse. En el gráfico podemos ver, ¿no? Una secuencia de pasos, ¿no? Primero inicia con el proyecto, luego establece las directrices de comunicación, desarrollo de páginas web, nos da la idea del producto, el diseño, pruebas de control de calidad, nos da el resultado, que es importante, ¿no? La campaña de marketing, creación del producto y finalmente, ¿no? Para poder nosotros lanzar el proyecto. Siguiente, por favor. Los componentes de un diagrama de PERT. Va a tener diferentes componentes, ¿no? Y entre ellos están los nodos, que van a representar eventos o hitos importantes en el proyecto, ¿no? Como lo que sería el inicio o también la finalización de una tarea. Otros componentes son las flechas, que representan actividades o tareas que deben realizarse para alcanzar un evento o un hito, ¿no? La longitud de dicha flecha no indica la duración de la tarea, sino su secuencia y dependencia con otras tareas. Dependencias, ¿no? Se muestran mediante las flechas, ¿no? Que conectan los nodos. Una flecha que va del nodo A al nodo B indica que el evento A debe completarse antes de que pueda comenzar el evento B. Y la ruta crítica, ¿no? Que es la secuencia de actividades que va a determinar la duración más larga del proyecto. Y como antes lo he explicado, cualquier retraso en las actividades de la ruta crítica va a impactar directamente en la fecha de finalización de nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Los usos del diagrama de PERT.
va a tener distintos usos, ¿no? Como en la planificación, ¿no? Que nos permite identificar las tareas necesarias para completar el proyecto. Nos permite estimar su duración y establecer la secuencia en la que debe realizarse. Otro de sus usos es en lo que respecta a la programación, ¿no? Ya que nos va a ayudar a asignar recursos a las diferentes tareas y establecer un cronograma realista para la ejecución del proyecto. También nos da la facilidad de seguimiento, ¿no? Porque nos facilita el seguimiento del progreso de nuestro proyecto, comparando lo planificado con lo ejecutado y tomando medidas correctivas en caso de que tengamos desviaciones, ¿no? Y por último, nos da la facilidad de comunicación también, porque nos va a servir como una herramienta de comunicación entre los diferentes miembros de nuestro equipo, ¿no? Del proyecto. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas, ¿no? De dicho diagrama de PERT. Ya, entre las ventajas tenemos una visualización clara, porque nos permite visualizar de forma clara y sencilla el cronograma del proyecto y las dependencias de tareas. Es fácil de entender, ¿no? Incluso de utilizar, ¿no? Muchas personas sin conocimiento y técnicos en gestión de proyectos pueden usarla. Nos da la identificación de ruta crítica porque va a permitir identificar la ruta crítica del proyecto, lo que ayuda muchas veces a priorizar tareas y a gestionar los recursos de manera más eficiente, ¿no? Y es útil para la toma de decisiones, proporciona información valiosa para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, la gestión de riesgos y sobre todo, ¿no? Para resolver los problemas que hayamos. Sus desventajas del diagrama de PER, y es que no va a mostrar la duración de las tareas, lo que puede dificultar la estimación del tiempo total del proyecto. Puede ser complejo, ¿no? Para proyectos grandes, claro. El diagrama de PERT puede ser difícil de manejar y actualizar. Y va a requerir un software especializado, ¿no? Para crear y gestionar diagramas de PERT complejos. Necesita un software especializado de gestión de proyectos. Y eso cuenta como desventaja, ¿no? Herramientas para crear el diagrama de PERT. Van a existir numerosas herramientas de software, ¿no? Que permiten o que facilitan la creación y gestión de diagramas de PERT. Y las más populares, ¿no? Que conocemos, Microsoft Project, Primavera P6, Smartshed o Monday.com, ¿no? Los pasos, ¿no? 5 pasos. Acá hemos puesto un gráfico que nos muestra, ¿no? Los pasos para crear un diagrama de PERT. Como paso 1, identificar las tareas del proyecto. Luego, en el paso 2, tenemos que definir las dependencias entre las tareas. En el paso 3, tenemos que vincular esas tareas del proyecto. Paso 4, establecemos el cronograma del proyecto y finalmente gestionamos, ¿no? En el paso 5, gestionamos el progreso de las tareas. Bien, esto le voy a dar el paso a mi compañera, ¿no? Para que exponga, compañero. Bien, continuando con la exposición, vamos a abarcar un poquito más sobre lo que vendría a ser la, mm, el cronograma de ejecución de obra, ¿no? Y tenemos como cronograma el tiempo establecido que se tiene para las partidas, ¿no? Con el fin de que se eviten riesgos en cuanto a retrasos, ¿no? Y esto también nos ayuda a que la obra tenga sus tiempos establecidos y se puedan ejecutar de forma eficaz, ¿no? Aquí les voy a presentar un ejemplo de un cronograma de una obra. Esto sería básicamente un cronograma, ¿no? Esta obra es una institución educativa de nivel inicial que se llama María Montessori, Distrito de Comas y Provincia y Departamento de Lima. Eh, esta parte, como primera columna tenemos lo que sería el ID o el ítem, ¿no? Como pueden ver, aquí está el ítem 1, ítem 2, 3 y así, hasta su finalización de la obra. Todo es prácticamente su código, ¿no? De cada descripción. Entonces, tenemos también esta parte como el inicio, ¿no? De esta obra se va a iniciar, digamos, un 1, el mes 1, ¿no? Y así sucesivamente todo está clasificado o codificado, ¿no?
Ahora, en lo que sería esta segunda columna que está apareciendo aquí, sería la descripción de partida, ¿correcto? Entonces, tenemos, por ejemplo, obras provisionales y dentro de obras provisionales están las obras provisionales, trabajos preliminares. Tenemos lo que es la construcción, construcciones provisionales, que sería esta. Tenemos las instalaciones provisionales, tenemos las remociones, que serían los desmontajes de puertas, ventanas, todo eso. Las demoliciones, el trazo de niveles y replanteo, ¿no? Y lo que sería seguridad y salud. Todo esto nos va a abarcar básicamente, bueno, aquí está, en la tercera columna nos aparece lo que es la duración o las predecesoras, ¿no? Que es cuánto tiempo, aquí nos dice que va a durar 150 días, toda esta parte, ¿correcto? Entonces, y aquí ya vendría otra parte que serían las estructuras, que si te habrás dado cuenta, ya estoy empezando con un código 2, ¿no? Estructuras, con un código 2. Entonces, y así dentro de estructuras también tenemos todas sus descripciones de cada obra que se va a realizar, ¿no? Y así, vigas, losas macizas, aligeradas, y luego recién vendría lo que sería arquitectura, que sería ya otra parte, otra partida, ¿no? Entonces, ahora, en lo que es la tercera columna que está apareciendo aquí, la duración o predecesoras, aquí nos avisa cuánto tiempo va a durar cierta descripción, ¿no? O cierta partida, a detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que la construcción de construcciones provisionales debería realizarse en 3 días, ¿correcto? Las construcciones provisionales deberían realizarse en 3 días. Y dentro de estas construcciones provisionales, ¿no? Está lo que es la almacén, oficina, cartel, servicios higiénicos, cerco provisional. Cada uno dura a un día, ¿no? A un día y del día 2 comienzo. Todo esto en 3 días. Ahora, las instalaciones provisionales básicamente va a ser en los 150 días, ¿no? Lo que es agua para la construcción debería estar los 150 días, energía eléctrica también 150 días y así, ¿correcto? Ahora, en lo que sería la tercera columna, esto básicamente es dado desde el S10, ¿no? Este es un diagrama de Gantt que nos avisa de forma gráfica, se podría decir, ¿no? Cómo se va a realizarse la obra, sus consecuentes, ¿no? Tenemos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y así. ¿Qué nos indica esta partecita? Para explicarles un poco. Mira, lo que sería aquí las construcciones provisionales, aquí nos da su rango, este es su rango. ¿Correcto? Nos dice 3 días. Entonces, esto es de aquí, desde este punto hasta este punto, quiere decir que hay una duración de 3 días. Ahora, si te has dado cuenta, hay una línea paralela negrita aquí que está bajando. Eso quiere decir que tiene el inicio de todas estas descripciones, se va a darse el mismo día. El mismo día se va a darse. Por ejemplo, aquí también debe hacerse el mismo día, esta de acá. Y así hasta bajar, ¿no? Todo esto. Ahora, por ejemplo, estas de acá, que está apareciendo, lo que es dentro de construcciones provisionales, lo que es almacén, cartel de obras, servicios y cerco provisional, tiene una duración de un día, un día, un día. Y el otro tiene de 3 días. Entonces aquí te está apareciendo que este primer elemento que dura un día es este cuadradito. Es su duración, un día, ¿no? Este también tiene un día, y este, si te has dado cuenta, como tiene 3 días, su barrita es un poco más largo que los anteriores, ¿no? Entonces eso nos da a entender que es 3 días, ¿no? Ahora, aquí tenemos otra descripción que tiene 150 días, por eso esta parte está está hasta el fondo, ¿no? Hasta aquí. De igual forma, estos de acá, 150 días, también está hasta el fondo, pero si te has dado cuenta, inicia el mismo día. Ahora, ¿qué significa esta partecita?
que dice 2 días. Inicia el mismo día, pero tiene una duración de 2 días. Ahora, esta partecita está jalando como una flechita para abajo y está continuando otra barrita. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros terminemos de hacer lo que vendría a ser el transporte de aulas, administración, 2 servicios higiénicos prefabricados, se daría inicio recién a lo que sería la instalación de aulas. O sea, una vez terminado esta parte, se da a inicio a esta parte de acá, que va a tener una duración de 28 días aproximadamente. Aquí sería 28 días, o exactamente, ¿no? 28 días. Y así cada uno de ellos se puede clasificar. Mira, por ejemplo, aquí está, esto tiene una duración de un día. Una vez que se termine, se procede a hacer esta partida de acá. Y una vez que se termine, se inicia con la otra y así sucesivamente se puede entender cómo se debe realizarse, ¿no? Todo, si te has dado cuenta, todo está enlazado, ¿correcto? Entonces, básicamente eso sería lo que es un cronograma de obra. Aquí tenemos también lo que es la leyenda, ¿no? Del proyecto. Tenemos como tarea, hito, resumen, tarea resumida, eh, y así. Esta sería la leyenda, ¿no? Y aquí va la parte de las firmas, la autorización, ¿no? Que esto ha sido por el ingeniero civil Eusebio Romero Delgado, colegiado, ¿no? Con 73222. Y esto sería, como les comentaba, el ejemplo de cómo es el cronograma, ¿no? Con esto, como ingenieros o como futuros ingenieros que ya vamos a ser, podemos estar entendiendo, ¿no? Cómo es que se realiza un cronograma eh, de obras, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al ingeniero también. Y eso es todo. Buenas noches. Continuando aquí con la exposición, voy a hablar lo que son las ampliaciones de plazo. Bueno, como ampliaciones de plazo entendemos que es una extensión formal del tiempo establecido originalmente para poder finalizar un proyecto. Estas pueden ser necesarias por diversas razones y siempre, al menos en el ámbito de ingeniería civil, requieren una justificación sólida y un proceso de aprobación formal. Bueno, las causas más comunes de ampliaciones de plazo que se pueden dar son los cambios en el alcance, ya que al momento de un proyecto aprobarse, generalmente suelen haber cambios, ya sea a las personas que van a beneficiar o bien la amplitud del proyecto. Problemas técnicos, como fallas de diseño o quizá fallas estructurales que generalmente se dan en obras que están poco supervisadas. Factores externos, como desastres naturales, cambios climáticos, de legislación, huelgas o problemas con proveedores, o como algo que ya hemos vivido que es la pandemia de la COVID-19. Factores, bueno, las malas estimaciones iniciales. Al no estimar bien los tiempos, generalmente un proyecto suele requerir ampliaciones de plazo. Gestión deficiente. La falta de comunicación entre las partes que van a participar en el proyecto generalmente suelen verse reflejadas en este tipo de problemas. Proceso para solicitar una ampliación de plazo. Tenemos 5 pasos con los que se deben realizar. Primero se identifica la necesidad. Al reconocer que un proyecto no se va a completar en el tiempo que se ha establecido y que se requiere una extensión, es necesario saber cuál es el motivo. Documentar la justificación. Es preparar un informe detallado que explique las razones de retraso, el impacto en el proyecto y las acciones tomadas para mitigar los efectos. Presentar la solicitud. Enviar la solicitud de ampliación de plazo a las partes interesadas relevantes, como el cliente, el patrocinador o el equipo de gestión. En caso de obras públicas, al encargado superior que esté a cargo de la obra. Obtener la aprobación. Participar en el proceso de revisión y aprobación, que puede incluir reuniones, negociaciones y ajustes en la solicitud original. Actualización al cronograma. Una vez aprobada la ampliación, modificar el cronograma del proyecto para reflejar la nueva fecha de finalización.
y las posibles modificaciones en las actividades. Esto ya en el cronograma de obra. Siguiente, por favor. Consideraciones importantes. Bueno, sabemos que al presentarse las ampliaciones, generalmente hacen un impacto en el presupuesto, ya que las ampliaciones de plazo a menudo tienen un impacto en el costo total del proyecto, ya que se generan más gastos, como ejemplo electricidad, luz o combustible. Cláusulas contractuales. Los contratos del proyecto suelen incluir disposiciones sobre ampliaciones de plazo que establecen los procedimientos, los requisitos y las posibles penalizaciones por retrasos. Comunicación. Es fundamental mantener una comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas durante el proceso de ampliación de plazo para evitar malentendidos y conflictos. Ahora con cronogramas de obra. Bueno, se entiende como cronograma de obra una herramienta esencial de la gestión de proyectos de construcción que permite planificar y programar y controlar las actividades necesarias para la ejecución de una obra. Esta actúa como una hoja de ruta que establece la secuencia lógica de las tareas, sus duraciones, las dependencias entre ellas y los recursos necesarios para llevarse a cabo. Bueno, su importancia. Su importancia es que al tener este cronograma de obra nos permite tener una planificación eficaz, un control del progreso, una comunicación clara con todas las partes que están participando, una mejor toma de decisiones y una mejor gestión de costos. Bueno, tipos de cronograma de obra. Como se vino hablando en esta exposición, tenemos dos maneras que hablamos y una es aparte. Estos son el diagrama de Gantt. Esta herramienta que muestra las actividades del proyecto como barras horizontales cuya longitud representa la duración de cada tarea. El diagrama de PERT. Esta es una gráfica que muestra las actividades del proyecto como nodos. Estas están conectadas por flechas y indican las dependencias entre ellas. Y el diagrama de precedencia. Este es similar al diagrama PERT, pero con la diferencia que su simbología es diferente. Siguiente. Bueno, para elaborar un cronograma de obra tenemos que tener en mente estos pasos. Primero, definir el alcance. Tenemos que identificar y describir todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra. Esto incluyéndose las actividades preliminares, las de obra y las de mantenimiento. La estimación de duraciones. Esto ya mediante la experiencia podemos calcular el tiempo necesario para completar cada actividad, considerando los recursos disponibles y las posibles contingencias. Bueno, también considerando el costo de la mano de obra y su rendimiento. Establecimiento de dependencias. Identificar las relaciones entre las actividades, es decir, que las que dependen unas de otras, ya que existen actividades como por ejemplo la puesta de una zapata, que depende netamente de la limpieza del terreno o el estudio de suelos. La asignación de recursos. El determinar los recursos necesarios para cada actividad. Esto incluye la mano de obra, los materiales, los equipos, y los tiempos que se van a utilizar tales equipos. Esto también puede incluir los alquileres y el tiempo de uso también. La elaboración del diagrama. Al utilizar una herramienta de software o una plantilla para crear el cronograma, esto facilitando la muestra de secuencia de actividades, sus duraciones y dependencias. Y al último, la revisión y ajuste. La revisión es más esencial para poder ver si nuestro cronograma de obra está bien hecho, para evitar lo que son los atrasos al momento de la obra, al momento de realizar la obra. Siguiente, por favor. Los softwares para la gestión del cronograma de obra. Generalmente se usan estos softwares ya que son más prácticos y más conocidos, como son el Microsoft Project, Primavera P6, hasta Power Project, SmartSet y Monday.com. Ahora con las paralizaciones. Se entiende como paralización o una suspensión temporal o definitiva de actividades de un proyecto. Estas pueden tener un impacto significativo en el cronograma, el presupuesto y la calidad de los proyectos. Pero para poder entender esto tenemos que entender primero sus causas, consecuencias y estrategias de mitigación. Las causas más comunes que pueden paralizar una obra son los problemas técnicos, a no tener estudios suficientes o estudios carentes. Los factores económicos.
Bueno, al tener un recurso, bueno, un corte del recurso monetario, esto afecta directamente la obra, ya que no se pueden conseguir los materiales ni tampoco contratar el personal necesario. Factores políticos o regulatorios. Esto se refiere más a si tu obra no cumple estrictamente con las normativas, es necesario paralizarla y subsanar los problemas o las decadencias que hay. Conflictos sociales o laborales. Esto se refiere a paros, a posibles o revueltas y cosas que no están prácticamente en nuestras manos. Desastres naturales. Igualmente terremotos, sismos, lluvias, entre otros. Problemas de gestión. Esto se refiere más ya al tema político y al tema de las partes que están actuando ahí. Incumplimiento de contratos. Estos ya cuando se presenten incumplimientos de contratos ya tienen que avalar otra normativa. Consecuencias de las paralizaciones. Estas tienen muchas consecuencias. Entre ellas son el aumento de los costos, ya que al momento de paralizar una obra y volver a reaperturarla, este generalmente debe generar nuevos contratos y asimismo debe gastar más. La pérdida de ingresos es por los mismos motivos del anterior. Daño a la reputación. Este es más importante para las empresas privadas y para las personas que quieren dedicarse a esto, ya que al momento de paralizar una obra tu reputación queda manchada y prácticamente te cierra las puertas a poder realizar otras actividades. Pérdida de oportunidades. Bueno, la misma razón que la anterior. Impacto en la calidad y desmotivación del equipo. Este ya es más el tema psicológico, ya que al momento de paralizar una obra, las personas que estaban en ella van a tener van a estar con la cabeza en bajo, como se dice. Siguiente. Bueno, estrategias de mitigación. Podemos, podemos mitigar estas paralizaciones teniendo una planificación exhaustiva, que ya lo hablamos con el cronograma de obra, ya que al tener un buen cronograma de obra y teniendo bien claro los tiempos, no vamos a tener tanta posibilidad de tener una paralización. La gestión de riesgos. Existen fórmulas que pueden calcular la posibilidad de ocurrencia de desastres naturales o de las propias paralizaciones. Eso ya refiriéndose a otras ramas de estudio de estadística. La comunicación efectiva siempre es necesaria, ya que al tratarse de ingeniería civil de una carrera social, es necesario tener comunicación entre las partes que están interviniendo. Flexibilidad y adaptabilidad. Al tener experiencia, ya podemos ser flexibles y adaptarnos a las situaciones que nos vengan y poder sacar adelante una obra. Monitoreo y control. El monitoreo constante y el control de la obra también pueden ser una de las estrategias que se aplican mejor para poder evitar estas paralizaciones. Y la gestión de contratos. Una buena gestión de contratos es igual a que podamos acabar la obra en buenos términos. Siguiente. Ahora los arbitrajes según la normativa vigente. Esto es en el ámbito de Perú. En Perú, el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de disputas, reconocido y regulado por la legislación peruana. Este caracteriza por ser un proceso voluntario, privado y vinculante, en el que las partes acuerdan someter sus controversias a la decisión de uno o varios árbitros, cuya decisión, laudo arbitral, tiene la misma validez en una sentencia judicial. Bueno, aquí podemos ver que el marco legal del arbitraje en el Perú se basa en 4 normas, en cuatro aspectos. Primero es la Ley de Contrataciones del Estado, la 3022.5, que ya venimos hablando a lo largo del semestre. El Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. Este es algo para acoplar más a la Ley de Contrataciones, que fue decretada en 2019. Las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE, a lo cual nos acoplamos nosotros para poder cumplir las normativas como se debe. Y el Decreto Legislativo número 1071, o Ley de Arbitraje. Ese ya está más yéndose al tema de la resolución por medio de judicial. Siguiente. Como grupo podemos llegar a las conclusiones que el análisis de la planificación de una obra, la identificación de la ruta crítica, la gestión de ampliaciones de plazo,
La elaboración de cronogramas, el manejo de paralizaciones y las aplicaciones de arbitrajes, según la normativa vigente, revelan que estos elementos son los pilares fundamentales para la ejecución eficiente y oportuna de proyectos de construcción civil. Aparte, podemos recalcar que la planificación integral es necesaria, ya que combina las metodologías tradicionales con las herramientas modernas, como son el PMBOK, BIM, y adaptarlas al contexto peruano, ya que recién están surgiendo estos en el ámbito peruano. La ruta crítica. Esta es esencial para cumplir plazos, ya que usando con las herramientas como el diagrama de Gantt o el método de CPM, esto puede ayudar a una obra a salir adelante, ya que al ver el mayor tiempo y aparte ver las holguras y las dependencias, podemos evitar ciertos problemas que vivimos hablando. Evitar las ampliaciones de plazo. Bueno, esto se debe, principalmente a una mejor comunicación, una mejor planificación y un mejor manejo de riesgos. Los cronogramas realistas. Bueno, tenemos que considerar los imprevistos, ya que nadie está a salvo de que pase algo. Asimismo, podemos, justamente con cronogramas realistas, podemos evaluar en caso de que haya algo y evitar las sanciones. Prevenir paralizaciones. Esto se debe gracias al fortalecimiento de la gestión de riesgos, una mejor coordinación y el cumplimiento de las normas. Y finalmente el arbitraje. Este es una herramienta eficaz para la resolución de conflictos, ya que fomentar su uso y su capacitación evita conflictos. Bueno, eso sería toda la exposición. Muchas gracias.